Hola a todos amantes del entretenimiento y las estrellas. Sean bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado flotando en el aire por un tiempo y que al parecer, nuestras queridas estrellas turcas, Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya, no quieren que sepamos. Sí, así como lo oyen. Es un secreto que, según los rumores, guardan bajo 7 llaves y hoy, con su ayuda y la información que hemos podido recopilar, vamos a intentarlo. Así que si les gusta todo lo relacionado con las celebridades, los chismes jugosos y las historias detrás de las cámaras, este es su lugar. Y antes de sumergirnos de lleno en este misterio, les hago una invitación muy especial. Si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿a qué esperan? Denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y revelaciones. Será genial tenerlos en nuestra comunidad. Hoy vamos a hablar de Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya. Dos nombres que resuenan fuerte en el mundo de la actuación turca, conocidos por su talento, su carisma y por supuesto, por la química que desbordaron en pantalla en proyectos tan icónicos como Medcezir. Durante años su relación, tanto profesional como personal, ha sido objeto de intensos debates y especulaciones. Han sido pareja en la ficción, y los rumores de que esa chispa trascendió la pantalla, o incluso de que mantuvieron una relación fuera de cámaras, han sido persistentes. Pero lo que hoy nos ocupa no es solo si salieron o no, sino algo que, según fuentes cercanas y algunos guiños en la prensa, parece ser el verdadero secreto que ellos, o al menos uno de ellos, preferiría mantener en la sombra. Vamos a ir por partes. Recordemos un poco su historia juntos. Aatay y Serini se conocieron en el set de Medcezir, la adaptación turca de la popular serie estadounidense DOC. Desde el primer momento su conexión fue palpable. Sus personajes, Yaman y Mira, se convirtieron en la pareja favorita de muchos, y la intensidad de sus actuaciones hizo que el público creyera ciegamente en su amor ficticio. Pero la cosa no se detuvo ahí. Los paparazzi comenzaron a captarlos juntos fuera del set, alimentando las sospechas de que algo más estaba sucediendo. Hubo momentos capturados en cámaras, salidas discretas, y comentarios velados de amigos y colegas que solo avivaron la llama de los rumores. La prensa turca, siempre ávida de detalles sobre la vida privada de sus estrellas, se volcó en ellos. Se les veía juntos en restaurantes, en viajes vacacionales, e incluso se rumoreaba que habían compartido apartamento por un tiempo. Sin embargo, ni Aatay ni Serini, en su momento, confirmaron o negaron explícitamente una relación amorosa. Solían responder con evasivas, sonrisas misteriosas o simplemente ignorando las preguntas directas. Esta ambigüedad, lejos de apagar los rumores, los hizo más fuertes. Para muchos, su silencio era la prueba de que algo sí existía, y que preferían mantenerlo privado. Pero aquí viene el giro, el verdadero secreto que, a mi parecer, no quieren que sepamos. Y no se trata solo de una antigua relación sentimental. Hay indicios de que, más allá de un posible romance, existió un asterisco acuerdo de confidencialidad entre ellos, o quizás una decisión conjunta de proteger un aspecto de su vida que trascendía la esfera pública de su relación. Y este secreto podría tener que ver con un asterisco proyecto conjunto que se gestó o se estuvo a punto de concretar, y que nunca vio la luz, o quizás, con una asterisco etapa de profunda conexión personal y profesional que decidieron mantener completamente alejada de los flashes. Pensemos en esto. Cuando dos actores con la química y el poder de convocatoria de Aatay y Serini trabajan juntos, el potencial es enorme. No es descabellado pensar que, impulsados por el éxito de Medcezir, y la química que compartían, hayan considerado o incluso empezado a planificar algo más ambicioso. Podría haber sido una película, una nueva serie que los tuviera como protagonistas absolutos, un proyecto artístico que ambos soñaban con llevar a cabo. Y es aquí donde entra el misterio. ¿Qué pasó con ese proyecto? ¿Por qué nunca se materializó? Las hipótesis son muchas. Quizás en su momento decidieron que era mejor no saturar al público con otra producción juntos para no diluir el impacto de Medcezir. Tal vez las agendas se complicaron, o las ofertas que les llegaban por separado eran demasiado tentadoras como para rechazarlas. Y esta es la parte más intrigante, quizás ese proyecto secreto estaba tan íntimamente ligado a su relación personal, que su separación, si es que la hubo, lo hizo inviable. Imaginen un proyecto que requería una conexión emocional muy específica, una energía compartida que solo ellos podían aportar. Si esa conexión se desvaneció, el proyecto se iría con ella.
Otra arista de este supuesto secreto podría estar relacionada con la gestión de su imagen pública. Tanto C. Concedilla, Aatai como Serinei son conscientes de la importancia de mantener un cierto aura de misterio. Han sido cuidadosos con su vida privada, y a menudo, su discreción ha sido parte de su encanto. Es posible que acordaran no ventilar ciertos detalles de su relación, de su amistad o de sus aspiraciones profesionales conjuntas para no verse encasillados o para mantener un control sobre su narrativa pública. Pensemos en la presión mediática que sufrieron en su momento. Ser constantemente escrutados, analizados y a veces malinterpretados puede ser agotador. En ese contexto es muy probable que hayan decidido tener un pacto de silencio sobre ciertos aspectos de su vínculo, un acuerdo implícito para proteger su espacio personal y emocional de las exigencias de la fama. Este pacto podría incluir no solo detalles sobre su relación amorosa, sino también sobre planes futuros que involucraran su colaboración. Además, hay que considerar la evolución de sus carreras. Ambos han tomado caminos profesionales distintos y exitosos. Aatai ha explorado géneros como el thriller con The Protector y el drama con Jesilkam, mientras que Serinei ha brillado en proyectos tan diversos como Fi y Sameran. Han demostrado ser actores versátiles, capaces de destacar por sí solos. Esto podría sugerir que si hubo planes de un proyecto conjunto, estos se pospusieron indefinidamente o quedaron en el olvido, quizás porque sus caminos individuales los llevaron en direcciones diferentes y más provechosas para sus ambiciones artísticas. Pero el secreto que no quieren que sepamos podría ser aún más profundo. Podría tratarse de un entendimiento mutuo sobre los límites de su relación profesional y personal, un conocimiento íntimo de sus fortalezas y debilidades como equipo, y una decisión consciente de no forzar una colaboración que pudiera haber tenido consecuencias imprevistas en sus carreras o en su vínculo. A veces el mejor secreto es aquel que se guarda porque se sabe que revelarlo podría ser perjudicial. Pensemos en la intensidad de sus personajes en Medcezir. La conexión que mostraron era tan real que muchos fanáticos esperaban verlos juntos de nuevo, una y otra vez. Si ellos hubieran seguido alimentando esa expectativa con proyectos conjuntos, ¿habrían logrado el mismo nivel de éxito individual? ¿O se habrían visto atrapados en la sombra de Yaman y Mira? Quizás su secreto es en realidad una jugada maestra de estrategia profesional y personal, una forma de mantener viva la magia sin quemar la Senia Arti. Ahora, ¿cómo sabemos todo esto? Pues bien, la información que circula en la prensa turca, los comentarios de fuentes anónimas cercanas a ambos, y la propia trayectoria de sus carreras nos dan pistas. A veces los silencios dicen más que las palabras. La falta de confirmación, la evasión de preguntas directas, y la forma en que han manejado su imagen pública sugieren que hay algo que prefieren mantener en privado. No se trata necesariamente de algo negativo o escandaloso, sino quizás de algo que valoran tanto que no quieren exponerlo a la voracidad de los medios y a las expectativas del público. Podría ser simplemente una etapa de sus vidas que decidieron vivir sin el escrutinio público. Quizás compartieron un periodo de crecimiento personal y profesional muy importante, y la decisión de mantenerlo en privado fue para preservar esa burbuja de intimidad. O tal vez hubo un momento de profunda conexión o de apoyo mutuo que significó mucho para ellos, y que consideran un tesoro personal que no desean compartir externamente. Y aquí es donde entramos nosotros, la audiencia. Ustedes, que han sido testigos de su talento y que han seguido sus carreras con tanto cariño, tienen la capacidad de especular, de analizar y de quizás descifrar este enigma. ¿Creen ustedes que hubo un proyecto secreto que nunca se concretó? ¿Piensan que el secreto es algo más personal, una etapa de su vida que prefieren mantener alejada de los focos? ¿O creen que simplemente el secreto es la fuerza de su conexión, una que ha trascendido incluso el tiempo y las relaciones pasadas? Lo cierto es que ya sea un proyecto fallido, una relación profunda, o un acuerdo de confidencialidad, el hecho de que Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya parezcan tener un secreto que no quieren que sepamos, solo añade más intriga y encanto a sus figuras. Nos recuerda que detrás de las estrellas de cine, hay personas con vidas complejas, decisiones difíciles y experiencias que prefieren guardar para sí mismas. Para concluir, hemos explorado la posibilidad de un secreto entre Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya, que va más allá de los rumores de su antigua relación. Hemos analizado cómo su química en Medcezir pudo haber inspirado proyectos conjuntos que nunca se materializaron, o como una decisión conjunta de proteger su imagen pública y su privacidad pudo haber llevado a un pacto de confidencialidad. Hemos considerado que este secreto podría ser el recuerdo de una etapa de
Profunda conexión personal y profesional que prefieren mantener alejada del escrutinio mediático. Así que, queridos espectadores, esta ha sido nuestra pequeña investigación sobre el enigmático secreto de Aatai y Serinei. Espero que hayan disfrutado de este viaje por las especulaciones y los posibles escenarios. Ahora, la pelota está en su tejado. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál creen que sea este secreto que no quieren que sepamos? Déjenme sus teorías, sus comentarios y sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Su opinión es muy valiosa para nosotros y alimenta aún más este tipo de debates. Y si les ha gustado este vídeo y creen que merece ser conocido por más personas, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Aatai y Serinei, y con todos aquellos a los que les guste el entretenimiento y los misterios del mundo de las celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este. Gracias por acompañarnos en esta aventura, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.